vamos a decir buenas tardes para todos. Vamos a entrar en un hermoso tema, hondo, profundo, complejo tema, que es el de la religión romana, en este caso. Yo sé que acá hay algunos helenistas y por otro lado tengo romanistas y hay algunos que son clasicistas, así que voy a hablar para todos, incluso para aquellos a los que les interesa el tema en su conjunto. ¿Se escucha mi voz hasta allá en el fondo? Bien. Bueno, como verán, vamos a ver la segunda parte y vamos a hacer como manda la didáctica de la enseñanza, una presentación de qué vamos a ver, así ya es como que se va preanunciando el tema de hoy. Es decir, hoy vamos a ver las características de religión y mito romanos, que son no absolutamente diferentes al mito griego, pero tomaron una cadencia y una implicancia social y política muy diferente al modelo griego, que es el originario, ¿no? En segundo lugar, vamos a ver el tema de Roma, la importancia del mito como herramienta del devenir histórico-político, porque hoy vamos a hacer una vueltita de tuerca, porque preparar este tipo de cursos, quiero explicarles, es como el tema, un iceberg, ¿no? Es decir, uno tiene que leer un montón para sintetizar brevemente esto que hoy les comparto y que por supuesto se puede ampliar en su debido momento. He sacado de nuestro tema de hoy lo que llamaríamos la religión romano-cristiana, porque es inabarcable todo lo que voy a ver. Después vamos a ver las bases religiosas de una forma de hacer política, y acá sí está el nudo central. Roma tiene un mito diferente porque es un mito político. Las características indoeuropeas del panteón romano, y ahí me va a ayudar mucho Che Eliade, porque, bueno, y Giumesil, que fueron los estudiosos de esta temática, el mito fundacional, y vamos a analizar ese mito fundacional a través de nuevas categorías de análisis. Vamos a trabajar todo el estado del arte de la vez pasada aplicado al caso romano. El tema de las víctimas sacrificiales, que así vamos a ver una parte del mito. Vamos a ver el tema de Lucrecia y rapto de Sabinas, lo he tenido que cercenar, porque el mito de la fundación me copó absolutamente toda la estructura. El abandono ritual y el tema de la sacralización del espacio, que medianamente es un tema más conocido. Sobre el mito de fundación, renovación, entramos en Augusto, que es un gran tema, digamos, pero viéndolo a partir de la iconografía, que es un tema más jugoso, más interesante. Y después, sí, nos vamos a meter en una temática nueva para mí, pero que llevé justamente en mi viaje, en la conferencia que di en Valparaíso, en Chile, la cuestión del mito del ecumenismo y la asociación a la diosa madre en el siglo II, III, que llevan justamente a consolidar el mito cristiano de la Virgen María, ¿no? Como una mujer pródiga, fundamentalmente por aquello de haberle dado al mundo el Hijo de Dios, al Hijo de Dios. Y me quedé con y ahí se cortó. Bueno, vamos a ir al próximo. El objetivo, como corresponde también, es reconocer las características centrales de la religión romana y del mito romano, sus implicancias en el relato histórico y político, y comprender la estrecha relación existente entre sociedad romana, religión y política, tema que a algunos les debe gustar y mucho. Bueno, vamos a entrar en la primera lectura. Hay un importante autor sobre el tema de religión romana, lo rescaté para nosotros, que es Vallée. Acá lo tenemos, Vallée, Jean Vallée. Ha escrito, hacia 1984 es la publicación castellana, hacia 1978, su visión, la edición francesa de la religión romana, la religión romana, que ha sido impactado por las características interpretativas, políticas y psicológicas de esa religión. Yo le agregaría, porque no lo dice, no sé si por humildad o porque no le pareció, hay como una interpretación sociológica también de la religión romana. Cualquier cosa me dice si no se escucha en el fondo, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, a ver, ¿quién acompaña con la lectura de Vallée para ver esto de la religión romana y qué características tiene? Adelante, a ver, tenemos a James.
Así, incluso tras su helenización, la religión romana se caracteriza por una potente originalidad, tanto en el plano sociológico como en el psicológico. Se puede concebir su estudio tanto por ambientes político, urbano, rural, militar, como por categorías del pensamiento, ritual, jurídica, gubernamental. Este mismo hecho denuncia la mutilación que sufriría su historia si se estudiase según un solo criterio, aunque fuese el más rígido. Acá lo que tenemos, y le agradezco a Bayet, es mostrarnos que si yo quiero estudiar la historia romana y le quiero sacar el elemento religioso, la estoy mutilando. Es un término que a mí me impactó cuando lo leí. Es decir, no hay política en Roma sin religión. Y esa religión cargada, casi en una periferia muy importante de mitos, mitos que hacen a la razón de ser del éxito romano en sus conquistas, en el desarrollo político del Estado. Es importante entender, como dice ahí el autor, que el estudio de la religión nos lleva a conocer ambientes. La palabra ambiente también es muy interesante usada por él. Contextos. El político es religioso. La organización del espacio, lo urbano, es religioso. La mentalidad rural del hombre común, del campesino, del soldado agricultor, es religiosa. Y el ejército, cuando sale a conquista desde un plano religioso. Si el cónsul o el dictador son directamente Júpiter capitolino guiando a este pueblo en armas. Pero después, cuando habla de categorías de pensamiento, dice, el romano es un hombre ritual, es un hombre que conoce, que para que el mito renazca, debe darse un rito cuidado a detalle prácticamente, porque el rito para el romano es materialmente exitoso o nefasto, fasto o nefasto, festivo o no. Y el rito es muy cuidado por el romano, porque es un hombre diferente, es un hombre práctico. La praxis romana es la razón de ser del romano. Jurídicamente, de eso me voy a ocupar un poquito más adelante, lo jurídico tiene ascendiente en el culto al fuego sagrado ancestral. El romano cuida mucho ese culto porque es moralizador y por lo tanto es jurídico. Pero también, dice él, ese pensamiento gubernamental, la élite dirigente tiene su pensamiento, lo expresa, y ese pensamiento es eminentemente político-religioso. Seguimos un poquitito, porque el mismo autor hace una interpretación más específica de cómo es este dios máximo del panteón romano, que es Deus Piter, este dios padre, Júpiter, para nosotros hoy. A ver, ¿quién me lee este parágrafo? A ver, este texto. Bien, Erika, adelante. Religión romana, Júpiter, un dios padre legitimador de la vida política. Pero he aquí a Júpiter, o Zeus, dioses indoeuropeos, con las mismas funciones y la misma preeminencia entre los latinos que entre los griegos. En general se los considera lo mismo, desde los primeros contactos hasta el término de la evolución histórica. Y acá paramos un poquitito. Para cualquiera de nosotros, para los especialistas, Júpiter y Zeus no son lo mismo. Ahí yo discrepo con Bayet porque Zeus es un dios creador, es el organizador del cosmos. Recordemos que los términos cosmos griego y universo latino no son iguales. El universo, lo uno en lo diverso, eso significa justamente universo. La totalidad romana no es organizada sino por un dios padre. El ejemplo de Júpiter, Deus Piter, o Dios Padre, es el ejemplo, el modelo a seguir por la futura religión cristiana. Es decir, este Dios es esencial para lo que va a venir. ¿Sí? En ese sentido, no sé si son lo mismo y uno puede pelearse con un colega, aunque el colega no pueda contestar. ¿Sí? Seguimos, por favor. Sin embargo, este dios del cielo y del relámpago se funde entre los griegos con el dios macho de Creta y multiplica sus bodas sagradas, agrarias, que siembran por todas partes su raza divina, destinada a las devociones olímpicas o locales. Entre los romanos... Perdón, Erika, acá vemos claramente que el dios Zeus es un dios espiritualmente demandado por esa población. Y por toda la consecuencia que lo espiritual de ese dios va a provocar casi como una mímesis en la población griega.
el hombre griego es profundamente espiritual. Es decir, la relación con los dioses, lo vimos la vez pasada, los mitos son arquetípicos para la vida de los terrestres, de la gente que vive y respira y transpira en la sociedad griega. Ahora vamos a ver el caso romano. Entre los romanos... Entre los romanos deja tranquilamente olvidar las genealogías griegas donde le han incluido. Se afirma como único por doble superlativo, Optimus Maximus, como político por la difusión de su culto capitolino. Es decir, este dios de los romanos es óptimo, es eficiente, en su máximo esplendor de eficiencia. Y uno dice, pero ¿eficiencia en qué? Es decir, Júpiter, ¿para qué es eficiente? Es eficiente para todo lo que vio antes Vallée, para la vida militar, para la vida política, para la vida jurídica. Él es una estructura divina, no omnipresente ni omnipotente, porque eso sería un Dios eterno, pero desde su inmortalidad, este Dios Padre es un Dios que va buscando pista, va tocando tierra, pretendiendo que para con él se sigan ritos muy cuidados, porque gracias a su éxito personal, el Estado romano será exitoso. Es decir, hay una relación directa entre ese Optimus Maximus, ese Dios que tiene un culto capitolino, con un sacerdote, el Flamen Dianis, justamente, que está específicamente cuidando que el fuego sagrado del Estado romano, también tenemos ahí el Rex Sacrorum, quede encendido permanentemente. Acá voy a introducirme en un tema que no tengo aquí, pero viene muy bien y viene a cuento. Es decir, el romano vive en dos dimensiones, en varias dimensiones, pero para sintetizarlo, el romano vive con sus dioses familiares y esos dioses familiares replican en el dios máximo del Estado romano, que es este. No tenemos varias polis en griega, en Roma. En Grecia tenemos muchas polis y muchos dioses. Y decíamos, no una religión, muchas religiones. Acá tenemos una sola religión y un Estado que es atento a que ese culto y ese rito se sigan con muchísima justeza, ¿sí? Bueno, ahí estamos con las diferencias. Vamos a conocer quién es el señor Jean Vallée. Ahí les presento. Izquierda, fíjense lo poco trascendente que ha sido este hombre. Explico por qué entre los franceses hay un pequeño drama personal, académico, ¿no?, propio de Francia, que Vallée no es un hombre de París, no es un parisino, como verán allí, sino que es un hombre es un auvergnio, uno podría decir. Es un Vercingetorix redivivo, el famoso Vercingetorix de la Guerra de las Galias, era auvergnio. Bueno, este hombre también. Llega tardíamente, primero es miembro de la escuela normal superior, que sería algo así como un gran profesorado de educación, una universidad para profesores. Entra en 1912 y en 1944 va a ser director general de escuelas. Casi un Sarmiento, en este caso francés, haciendo justamente la tarea importante de poner la escuela normal en funcionamiento. Un país que copia la escuela normal, el sistema normal francés, es Argentina, justamente. Bueno, fue profesor de lengua, literatura, como vemos acá, y llegó a dar clases justamente en la Sorbona de París, pero se dedicó a ser un francés romanista fuera de Francia. Él estuvo en Roma, en la famosa Escuela Francesa de Roma, que por ahí se los puse. Era director de la Escuela Francesa de Roma, cuyo punto neurálgico está justamente en Roma, pero en Francia va hasta allí a hacer difusión del mundo romano. Bueno, Vallée, especialista en religión y en mitología romana, y ahí terminamos con él. Yo les traje algo que a mí siempre, cuando yo tenía unos 20 años, llegó a mis manos una obra que hizo que la historia para mí tuviera otro significado. La obra se llamaba Introducción a la Historia y el autor era Marc Bloch. Hoy quise compartirles a este autor. ¿Por qué? Porque sigo coincidiendo con él. Así como me pudo, digo, no, es muy bueno lo que está diciendo, es el hombre que con Lucien Febvre le dio forma a nuestra escuela historiográfica del siglo XX más conocida, no sé si la mejor, pero la más conocida, por lo menos en inicios de ese siglo, porque esa escuela de annales, como se la suele llamar, donde la sociedad y la economía
tienen importancia, le dio una relectura a la historia y entonces vamos a leerlo un poquito a Marc Bloch para ver qué dice de nosotros y a ver si nos sentimos representados. Los historiadores, adelante. A ver, ¿quién me ayuda con esto? Bueno, vamos con Fátima. Adelante. Historia. Su objeto, de acuerdo con un historiador del siglo XX. El objeto de la historia es esencialmente el hombre, mejor dicho, los hombres. Hasta el singular favorable a la traducción, combina una ciencia de lo diverso al plural, que es el modo gramatical de la relatividad. Y acá coincido plenamente. Lo que está diciendo es, la historia no estudia al hombre, estudia a la sociedad. Hoy decimos esto, el objeto de la historia es el estudio de la comunidad, la sociedad. Y por eso hoy hablamos de sociedades en escuelas un poquito más materialistas, que esta tiene alguna onda materialista, pero no tanto. Pero va a seguir y dice, detrás de los rasgos sensibles del paisaje. Detrás de los rasgos sensibles del paisaje, de las herramientas o de las máquinas, detrás de los efectos aparentemente más fríos y de las instituciones aparentemente más distanciadas de las que la han creado, la historia quiere aprender a los hombres. Quien no lo logre no pasará jamás, en el mejor de los casos, de ser un obrero manual de la erudición. Allí donde huele la carne humana, el creador sabe que está su casa. Muy bueno. Esa última frase que le agradezco, es decir, a mí me gustan los historiadores jugados, lanzados, esos tipos que vienen a decirte esa frase que vos no esperás. Y la verdad es que sí. Es decir, hay otras ciencias mucho más racionalistas, racionalizadas, que abstraen con teorías. La historia no. La historia, cuando ve al hombre, quiere saber qué piensa, cuán sufriente fue, qué le pasó a esa sociedad, quiere entrar en ese contexto. Lo que está diciendo él justamente es, quien no lo hace es solamente un obrero de la erudición. La verdad es que lo que él quiere es algo más. Quiere que esa persona huela la carne humana, porque esa es su presa. Ahí está el objetivo de su trabajo. Y cerramos. Ciencia de los hombres, hemos dicho. La frase es demasiado vaga todavía. Hay que agregar, de los hombres en el tiempo. Sí. El creador piensa no solo en lo humano. La atmósfera en que su pensamiento respira naturalmente es la categoría de la duración. Y acá viene la cuestión, ¿cómo sabemos nosotros que la historia tiene variables? Porque las dos variables las fue creando progresivamente este hombre. Marc Bloch le dio encarnadura a qué es la historia. Las variables de tiempo-espacio y el hombre en el tiempo y en el espacio son el nutriente de este pensamiento del querido Marc Bloch. Por si alguien no sabía, Marc Bloch ha respirado una época dramática y sufrientemente dramática, por supuesto. Vamos, uno más, y ahí está. Marc Bloch, 1886-1944. Este hombre muere un 16 de junio de 1944, cerca de Lyon, un poquito después del desembarco en Normandía. Fíjense que no es una época de angustia para el hombre. Es un alsaciano, es decir, es un hombre que está a caballo de Alemania a Francia. Por eso es de ascendiente judío. Y esa pertenencia digamos, a la colectividad judía, pero también su pertenencia a la resistencia francesa, él en la Primera Guerra Mundial, ahí se los puse, logró la Legión de Honor, pudo salvar a un montón de compañeros, 86 personas. Es un hombre que gravitó en la escena de la Primera Guerra Mundial, luego fue un erudito, pero vivió, hoy diríamos transpiró la camiseta, el momento dramático de la Primera Guerra Mundial en Francia. Y en la Segunda Guerra Mundial participa en la resistencia en contra del gobierno de Vichy. Y es ese gobierno de Vichy el que, por su condición de judío y miembro de la resistencia, lo encarcela. Es decir, no tenemos a los nazis encarcelando a este hombre, sino a sus propios compañeros, camaradas franceses. Fíjense la frase última del querido Marc Bloch. Afirmo, pues, si es necesario, frente a un antisemita, que soy judío. Extraño a todo formalismo confesional, él es extraño a todo formalismo confesional como a toda solidaridad pretendidamente racial. Me he sentido durante toda mi vida, ante todo y simplemente francés, no judío. Hace la aclaración, porque lo van a fusilar franceses. Muero como he vivido, como un buen francés. Quienes lo fusilan son franceses. Una sola cosa,
hubo que poner salva para matar a Mark Bloch, porque nadie lo quería matar. Saben que esto cuando se planta digamos, el cuerpo de fusilamiento, se le debe decir a cada uno, todos tienen balas, menos uno. No se dijo quién era el que tenía la salva, para que cualquiera pensara que la salva era de él. Es decir, fíjense lo que pasa en algunos casos, donde el pelotón de fusilamiento no quiere fusilar. Mark Bloch dejó, por supuesto, a Lucien Febvre, todas sus obras, las póstumas, fundamentalmente como esta que hemos leído, Introducción a la Historia. Lo quería recordar, pero vuelvo a Roma. A ver, y acá me juego yo. La historiadora tratando de que veamos un poquito la encarnadura de la historia. Hoy tenemos tantas lecturas historiográficas que estamos olvidando al hombre en el espacio y al hombre en el tiempo. Pero el romano, ¿cómo veía a la religión romana? Que es esto, que es la razón de ser de este curso. Yo me juego, después de tantos años de dar Roma, historia de Roma, que hay dos principios que guían la forma de hacer religión y de hacer política del romano. El primero es el principio, como les pongo allí, principio jurídico básicamente, del do ut des. Esto sería te doy, me das. Pero a veces juego yo con esto, te doy para que me des, para que suene un poquitito, ¿no? Sea risible. Pero bueno, a ver, ocupar el espacio para Roma fue justamente eso. Establecer con el otro un contrato basado en el do ut des. Te doy, me das. A algunos de los pueblos conquistados le dio, pero simplemente para que ejercieran el poder de control sobre los dominios que Roma había conquistado. Y la vida cívica se basaba en este principio. Y uno dice, bueno, a ver, el cristianismo, ¿qué tomó de la religión romana? Esta visión contractualista, justamente, de dar una ofrenda y esperar algo a cambio, ¿no? Rezar de rodillas, ir al altar y esperar justamente que Dios, a través de su Hijo y por supuesto la intercesión de la Virgen María, responda. Es decir, el principio de do ut des sigue para más adelante. Y la otra, que es esencial para este encuentro nuestro de hoy, es este principio de la pax theorum. Entre los dioses y los hombres, la sociedad romana, los ciudadanos romanos, lo que se establece implícitamente es un contrato. Es una pax con los dioses, una concordia con los dioses. Dioses que además funcionan a partir de Júpiter Capitolino, ese que vimos antes, directamente asociados, mimetizados al jefe político, el cónsul en su época, y más adelante el emperador. Es decir, son los que guían al ejército. Y son Júpiter cuando están en la guerra y tienen que ganar justamente en batalla. Seguimos. Dada esta situación, nos vamos a adentrar en la cuestión de las características indoeuropeas del panteón de los dioses romanos. Acá me he dejado acompañar por un gran autor, Mircea Eliade, autor, como vimos en la clase pasada, criticado en parte, pero que nos ha entregado, él, gracias a la relectura que hace Mircea Eliade, un historiador de la religión, de Georges Dumézil, un especialista en lo que llaman los mitos indoeuropeos, así que vamos justamente al corazón del problema de dónde vienen los dioses romanos que, según el autor Eliade, tienen una triada capitolina esencialmente indoeuropea. Ayuda a entender, ¿eh? Bueno, a ver, ¿quién me lee a Mircea Eliade? A ver. Bueno, vamos. Noelia, sí. Características indoeuropeas del panteón de los dioses romanos. Recordemos ante todo que la más antigua triada romana, Júpiter, Marte y Quirino, expresa la ideología tripartita atestiguada en otros pueblos indoeuropeos. La función de la soberanía mágica y jurídica, Júpiter, Varuna, Mitra, Odín. Es decir, acá estamos viendo la mitología latina, la mitología hinduista, la mitología persa y la mitología, en este caso, escandinava, iba a decir normanda, pero bueno, estamos de acuerdo, ¿sí? Los normandos, los vikingos. Bien, adelante, que son pueblos indoeuropeos, de ascendiente indoeuropeo. Entonces, la función de la soberanía mágica y jurídica, de lo que estábamos hablando recién. Segundo. La función de los dioses de la fuerza guerrera, Marte, Indra, Thor. Bien. La función que corresponde a las divinidades de la fecundidad y la prosperidad económica, Quirino, los gemelos Nasakian, Fei. Y
Freire. Freire. Esta tríada funcional constituye el modelo ideal de la división tripartita de las sociedades indoeuropeas en tres clases: sacerdotes, guerreros, pastores, agricultores. Casi uno puede, acá tengo un medievalista, así que casi pareciera que estamos en la sociedad medieval cuando uno lee esto. Pero bueno, también puede ser Platón, la estructura de la sociedad platónica y por supuesto la sociedad medieval. Sacerdotes, guerreros, pastores. Bueno, algún noble por ahí también hay sacerdotes y algunas veces nobles en el medioevo, pero bueno, es un tema para otro momento. La intención de este autor es marcarnos que la triada capitolina, pensemos en esto, los romanos tienen una triada, tres dioses que organizan el espacio sagrado, el tiempo sagrado, la historia sagrada. Esos tres dioses cumplen para el autor, de acuerdo con la concepción indoeuropea, tres realidades, funciones que no son divergentes, sino que cada una en lo suyo es muy potente, muy eficiente, pero juntos harán de Roma un pueblo invencible. Entonces la intención es la función de los dioses, digamos de esta soberanía mágica y jurídica, ahí estamos hablando de Júpiter, un griego hablaría de Zeus, en la función guerrera que aquí tenemos con un gran dios. Marte no es un dios cualquiera entre los romanos, porque es el hacedor de la cosmovisión del soldado agricultor, si es a la vez guerrero y el dios de los campos, Marte. No es el caso de Thor. Cuidado que uno podría llegar a pelearse con el autor diciéndole, bueno, no es tan así, porque Thor tiene una función esencialmente guerrera, nada más. Marte no se enceguece en la guerra, sino que es reflexivo en la guerra, con lo cual tiene mucha diferencia con el Ares de los griegos. Y la última función, que es la función de la fecundidad, de la prosperidad, de lo económico, digamos, pero que tiene mucha diferencia con los dioses griegos. Acá los griegos le dieron mucha importancia a la fecundidad. Vamos a ver cómo los romanos rescatan este tema de la fecundidad, y es Augusto el que lo hace, justamente por una necesidad político-religiosa. Vamos a enfocarnos un poquitito más. Hasta ahí, todo bien. Ya sabemos lo que es la triada capitolina, es históricamente reconocida. Ahora, lo que viene de Eliade, que es muy interesante. Yo digo esto, pero fue tantas veces darlo en clase que uno dice, bueno, Eliade como un tópico ya conocido. Pero no todos han visto Eliade. Entender que hasta ahí es prácticamente la triada capitolina, una triada indoeuropea. Ahora, esto que viene es esencialmente romano. ¿Cómo esos tres dioses entran a la historia a través de personajes históricos? Lo que voy a decir es contundente y es directo, digamos, para que empecemos a hablar en serio. Los romanos tienen una religión que va hilvanando la historia. Política y religión están asociados. Más directo, los mitos romanos se insertan en la historia y le dan un modelo determinado de vida al romano. Bueno, vamos a leer ahora sí a Eliade, y ya jugándose con la historia, ¿no? Sobre todo la historia de la época de la realeza, ¿no? O esta prerrepública. A ver, ¿quién me lee Eliade? Vamos, Walter. Lo esencial del legado indoeuropeo se conservó en forma de historia verdadera, relato mítico. Las dos tendencias complementarias de la primera función, soberanía mágica y soberanía jurídica, reaparecen en los dos fundadores de Roma, Rómulo y Tasio. El primero, semidios violento, es el protegido de Júpiter. El segundo, ponderado y sabio, instaurador de los sacra y de las leves, es el devoto de la vida pública. Ahí entendemos, vamos bien, ¿qué es cada uno? A ver, acuérdense que los dos primeros reyes de Roma, reyes míticos de Roma, son Rómulo y Tito Tasio, que acá lo nombra como Tasio nomás. Un latino y un sabino, con este encuentro de la latinidad y los sabinos, la estructura religiosa sabina. Acá está en la tecla cuando dice que este Rómulo, que pareciera ser un violento, está rodeado justamente de una serie de valores, virtudes, como el hacedor de las instituciones romanas. Es decir, que él tiene la idea de la soberanía latina, ¿no? El que maneja el poder militar también maneja el poder soberano de la estructura espacial. Y eso es lo que ejecuta Rómulo. Cuando lo veamos un poquito más adelante y va a llamar la atención, Rómulo tiene mucho que ver con el mito sacrificial de su hermano, pero lo ejecuta y prácticamente con una frialdad que nos apabulla todavía en la historia. Seguimos. Perdón, el segundo era Tito Tasio, que tiene que ver con los sacra.
con las leyes sagradas, en este caso, y que es devoto de la fides. Y uno dice, de la fe pública, no, del apoyo a la igualdad de los ciudadanos en esa estructura dominada por uno solo, en el caso de la realeza. La fides tiene que ver con el respeto al Estado y por lo tanto al gobernante. Seguimos. Le siguen el rey exclusivamente el guerrero Tulio Hostilio, Manco Marcio, bajo cuyo mandato se abre la ciudad a la riqueza y al comercio de larga distancia. Y ahí cerramos, es decir que de los 4 primeros reyes latinos, sabinos y míticos, cada uno ocupa un lugar en esa estructura indoeuropea de la que hablamos antes. Y uno dice, bueno, pero la verdad es que cuando veamos a Tito Livio, muchos de los indoeuropeos no sabía de la teoría indoeuropea ni de Mircea Eliade. No, justamente el intérprete de esa realidad histórica, Eliade, entendió, reconstruyó, entendiendo de qué se trataba la historia romana, que funcionaba de acuerdo con ese pensamiento indoeuropeo. Las 3 funciones... Las 3 funciones se metamorfosearon en personajes históricos y precisamente en la serie de los primeros reyes romanos. La fórmula jerárquica original, la tripartición divina, se expresó en términos temporales, al modo de una sucesión cronológica. Y acá está el tema, esto no es griego. Es decir, cuando la historia toca tierra, cuando tiene hombres que ejecutan acciones, la historia va teniendo jalones de hechos religiosos. Entonces, religión y política es la misma cosa. La herramienta para el cumplimiento de esa fusión religiosa y política es la historia. La historia para los romanos siempre es providencial. Hay alguien que ve hacia adelante, es Deus Iter, Dios Padre, es Júpiter, es decir, este hacedor de la historia providencial. Bueno, vamos ahora sí a encontrar algún datito de Mircea Eliade, lo habíamos visto el otro día, pero no todos habían estado. Me jugué con una, pobre, siempre viejo, siempre con los lentes esos imposibles que tenía Eliade. Bueno, acá vemos al pichón de Eliade y al Eliade bastante mayor. Bueno, acá tenemos este hombre tildado de muchas cosas, fundamentalmente de pertenecer a ese grupo fascista nacionalista de la Guardia de Hierro, decíamos el otro día, y que bueno, con el tiempo fue rescatado por sus propios alumnos judíos, de que no había sido para tanto, que había sido un pecado de juventud, podría uno decir. Bueno, vamos a ver, fue sin duda tocado por la historia y participa de esta logia muy cerradita nazifascista, ¿sí? Bueno, ese hombre que hemos visto era profundamente religioso, pero pasó por tantas religiones que uno dice, pero ¿cuál era lo suyo? ¿Cuál era la suya? Tuvo cierta influencia budista, por eso la estudió, tuvo cierta influencia védica y por eso la estudió, tuvo por supuesto una formación cristiana católica y por eso escribe lo que escribe, pero se abrió a todas las religiones, por eso sus 4 tomos de historia de las creencias sin duda es imperdible. Si alguno lo quiere, por supuesto, están ahí ya, hasta Erika me mandó ediciones muy livianitas, a ver, para que cualquiera de nosotros pueda tener ese texto digitalmente, ¿no? Bueno, pasamos ahora a el amigo de Gabriel Clemenceau, que me hablaba el otro día de Emile Durkheim. Lamentablemente, conseguir al querido, hay un interesante arqueólogo, que es Robertson Smith, de quien no pude conseguir material. Entonces tuve que recaer en Durkheim para llegar a Robertson Smith. ¿Y qué hace justamente Durkheim? Nos explica por qué la labor de Robertson Smith es tan ejemplar. Él habla de esto que puse en el título, del rito sacrificial. Digo, yo me estoy enfocando en una parte de la historia, quiero aclarar esto. ¿Cuántos ritos sacrificiales hay aún en nuestra vida de todos los días? Desde el punto de vista religioso, muchas religiones que hoy persisten y están entre nosotros, siguen teniendo algún elemento de ese mito sacrificial, rito sacrificial originario. Bueno, a ver, ¿quién va con Durkheim las formas elementales de la vida religiosa? A ver chicos. Nadie. A ver, James, de vuelta. ¿Alguien más? Bueno, vamos Marina. Sí. Los símbolos míticos, el rito sacrificial visto por Durkheim. Es sabida la revolución que los trabajos de Robertson Smith han introducido en la teoría tradicional del sacrificio. Robertson Smith fue el primero en destacar que esta explicación clásica no tenía en cuenta
toman parte al mismo tiempo que el Dios al que se ofrece. Ciertas partes de la víctima quedan reservadas a la divinidad, otras quedan atribuidas a los que realizan el sacrificio. Yo sé, paramos un poquitito, yo sé que algunos de ustedes, estamos hablando del cristianismo. Estamos hablando del momento en el cual se produce en la misa, el momento sacral de consumir cada uno, de consumir transubstanciado el cuerpo y la sangre de Cristo. La verdad que él está hablando de los ritos antiguos particularmente. Y en los ritos antiguos, cuando se sacrificaba, parte de lo sacrificado iba a los dioses y parte de los sacrificados, la carne del sacrificio, iba a los creyentes, a los fieles, a los que estaban allí reunidos en una hecatombe, por ejemplo. Es decir, que no está hablando solamente del ritual cristiano, sino que está hablando de todos los que vieron antes. Y cierra diciendo: ahora bien, un gran número de sociedades cree que las comidas realizadas en comunidad crean entre los asistentes un vínculo artificial de parentesco. En efecto, parientes son aquellos seres que tienen naturalmente la misma sangre y carne. Acá paro un poquitito. Yo sé que después de esto Gabriel va a decir: uy, vamos a revisar un poquito lo que dice Durkheim. Porque este hombre es ateo. Y Durkheim es muy interesante criticando a la religión en su época, ¿sí? Este sociólogo funcionalista que vimos la otra vez es un hombre muy interesante, pero fíjense que termina diciendo justamente lo que sería una regla de oro en la Francia de su época. A fines del siglo XIX, principios del XX, hay un cierto color racista en su entorno, en su contexto. Y aquí aparece algo de esto, la idea del parentesco y la raza como originales, porque han compartido carne y la sangre en ese ritual común en algún momento de su historia. Es decir, su pensamiento es absolutamente ancestral. Y seguimos un poquito más, vamos con Eliade, y este texto que vamos a ver ahora es la llave que nos va a abrir una serie de textos primarios, de fuentes primarias, para entender, miren esto, que hay signos míticos que vamos a analizar en Roma. El rito sacrificial, el que hablamos recién, el mito del recién nacido abandonado, la vocación guerrera, la crianza entre gentes pobres y rústicas. Usted está hablando de Jesús. No, estoy hablando de Rómulo y Remo. Fundación y cosmogonía. Fíjense cómo uno podría estar hablando de algo y que alguien piense, haga volar su imaginación y diga: no, seguramente que está hablando de... No, estoy hablando de Roma y me estoy quedando ahí. Bueno, vamos a ver a Eliade dando una serie de categorías de análisis que vamos a ir desbrozando a posteriori. A ver, ¿quién me lee este texto? Yo sé que a la distancia está bastante complicadito. A ver, tu nombre, espera. Teresa, vamos. Fue Roma el que persiguió. Remo. Fue Remo el que persiguió el primer signo Australis. Pará, ¿lo estás leyendo bien? ¿Va bien? ¿Estás entendiendo lo que dice ahí? Estás medio ciega. No tengo es una fuente secundaria. Esperá que lo leo yo. Fue Remo el que percibió el primer signo augural, el vuelo de 6 buitres. Vamos, ¿seguimos? Pero Rómulo vio 12 y a él correspondió el honor de fundar la ciudad. Trazó con el arado, fíjense la forma de verlo. Cuando vayamos al documento, no es igual. Es decir, es como que hay una construcción en Mircea Eliade que no es vis a vis, punto a punto con el documento. Es decir, como que lo relee, lo interpreta a su modo. Trazó con el arado un surco en torno al Palatino. La tierra, esto es muy interesante, la tierra levantada representaban los muros y el surco simbolizaba el foso para indicar el emplazamiento de las futuras puertas. Se levantaba el arado justamente para marcar las puertas. Para ridiculizar la terminología extravagante de que se sirvió su hermano, Remo atravesó de un salto el muro y al mismo tiempo el foso, que en el futuro, se abalanzó, entonces, Rómulo se abalanzó entonces sobre él y le dio muerte gritando. Frase famosa si lo hay: perezca así cualquiera que en el futuro atraviese mis murallas. Esto que es lo que llamamos un tópico mítico histórico, es que el primero fue Remo, pero todo aquel que se atreva a entrar en las murallas de Roma va a pasar por la misma suerte, ¿sí? Encontramos en ella, en esto que acabamos de ver, el tema del recién nacido abandonado. Como en las leyendas de Sargón, Moisés
Ciro y otros personajes famosos pasaron por la misma realidad. La loba, enviada por Marte para amamantar a los gemelos, presagia la vocación guerrera de los romanos. La exposición y la crianza por una hembra de animal salvaje constituyen la primera prueba iniciática que debe superar el futuro héroe, a la que sigue la formación del adolescente entre gentes pobres y rústicas, que ignoran su identidad, como en el caso de Ciro. En cuanto al rito de la fundación de una ciudad consistente en trazar un surco, sulcus primigenius, se han señalado paralelos en numerosas culturas. Recíprocamente, una ciudad enemiga era ritualmente aniquilada cuando se destruían sus murallas y se trazaba un surco en torno a las ruinas. Al igual que en tantas otras tradiciones, la fundación de una ciudad representa, de hecho, la repetición de la cosmogonía. Traduzco. Así como un cosmos es ordenado, la ciudad se va vis a vis, en paralelo, a construir de acuerdo con la estructura religiosa o sagrada de los dioses. El sacrificio de Remo refleja el sacrificio cosmogónico primordial. Alguien debe ser sacrificado para lo que viene, para que la ciudad sea feliz. El sacrificio de Remo refleja el sacrificio cosmogónico primordial. Al ser inmolado sobre el emplazamiento de la futura Roma, Remo asegura el futuro feliz de la ciudad, es decir, el nacimiento del pueblo romano. Uno podría pensar acá que tenemos a un Dionisos, sin que estamos viendo muerte y resurrección. Alguien muere para que la vida feliz y plena, tema del siglo XVIII, fundamentalmente la Ilustración, la felicidad de la comunidad sea perpetua. Bien, hice lectura y análisis a la vez. Vamos a ir al texto, en este caso de Tito Livio. A ver, esto es una prueba histórica. Lo que dice Eliade, ¿lo puedo demostrar históricamente? Bueno, vamos a ir, trabajo nuestro, del historiador, cumpliendo nuestro objeto de estudio. A ver, Tito Livio, ¿quién me lo lee? Libro primero, capítulo 7, 1 a 3. A ver, vamos también. Sacrificio ritual. Cuentan que obtuvo Augumio primero Remo, 6 buitres. Nada más anunció a Augumio, se le presentó doble número a Rómulo, y cada uno de ellos fue aclamado como rey por sus partidarios. Reclamaban el trono basándose unos en la prioridad temporal y otros en el número de aves. Perdón, acá vemos la forma que tiene Tito Livio de relatar esto. Es muy interesante, porque cuando uno lo revisé a Tito Livio, a Plutarco, a Dionisio de Halicarnaso, a Ovidio, el más rico es Tito Livio. Porque fíjense que él no cree demasiado en que el mito sea tan estructurado. Es como que da paso a una duda, ¿no? Y acá empieza con la duda. Dice, reclamaban el trono basándose unos en la prioridad temporal, es decir, en el caso de el primero que vio algo fue Remo. Ahora, el que vio más fue Rómulo. Entonces, ¿cuál era la fórmula originaria de este pueblo? Bueno, la cantidad, ¿cuántas aves vio? ¿Cuántas más aves vio uno que el otro? Bueno, aunque sea el último, Rómulo vio más. De eso está hablando. Sí. Llegados a las manos en el altercado consiguiente, la pasión de la pugna da paso a una lucha a muerte. Punto. Y acá vemos la diferencia. Acá no hay ni gracia, ni risa, ni... No, lo está viendo dramáticamente, en un tono de sacrificio ritual, porque dice, llegados a las manos en el altercado consiguiente, la pasión de la pugna da paso a una lucha a muerte. No es que uno fue gracioso. No, llegaron a las manos sin ningún tipo de adjetivación. Seguimos. En aquel revuelo cayó Remo, herido de muerte. Según la tradición más difundida, Remo, para burlarse de su hermano, saltó las nuevas murallas, y acto seguido, Rómulo enfurecido lo mató a la vez que lo increpaba con estas palabras. Así muere en adelante cualquier otro que franquee mis murallas. Es decir, que en esto, prueba tangible, Eliade respetó lo que decía Tito Livio, no lo que decía Plutarco. Seguimos. Rómulo, por consiguiente, se hizo con el poder en solitario. La ciudad fundada recibió el nombre de su fundador. Muy bien, el poder es para uno solo, no se negocia, no se comparte. Rómulo quedó en el poder. ¿Sí? Vamos a ver ahora también a Tito Livio en 2 parágrafos. Vamos a ver recién nacido abandonado. La prueba histórica de que, bueno, han sido abandonados y cómo fueron abandonados. A ver quién me lo lee. Adelante, a ver. Están quedando... Julio es rey tras desbancar a su James, hermano. adelante. Acumula crimen sobre crimen. Elimina la descendencia masculina de su hermano y a su sobrina Rea Silvia.
¿Estamos ubicados con esto? Estamos en la 11ª dinastía de reyes después de Julio, el hijo de Eneas. Y cuando llega Numitor al poder, su hermano, es este el momento que lo vemos, él dice acá, Amulio es rey tras desbancar, palabra extraña será él, a su hermano, quitándole el poder de la banca, del trono, a su hermano. Acumula crimen sobre crimen, es decir, Amulio es un superbus, es un soberbio, es un tirano, eso es lo que está queriendo decirnos. Adelante, James. Con el pretexto de concederle un honor, la escoge para estar dejándola sin esperanza de tener hijos en razón de la virginidad. Bueno, este era el drama de las vestales, la importancia de las vestales. Durante toda su vida fértil van a estar entregadas a la diosa del fuego sagrado ancestral, que era Vesta. ¿Sí? Bueno, ahí estamos viendo justamente el momento en el cual Rea Silvia queda en ese tópico de estar cercana a la muerte, que es otra forma de sacrificio ritual. Seguimos, segunda parte. ¿Quién me lo lee? A ver. Vamos, nuevas voces. Vamos, Mariano. Pero tenía que ser, en mi opinión, cosa del destino, el nacimiento de tan gran ciudad y el comienzo de la mayor potencia después de la de los dioses. Bueno, acá se emocionó Tito Livio, con todo, porque dice, fíjense el término que usa, cosa del destino, que quiso el hado, el destino, que el nacimiento de tan gran ciudad y el comienzo de la mayor potencia después de la de los dioses. Es decir, va a nacer Roma, Caput Mundi. No lo dice así, pero lo entendemos rápidamente. Bueno, a ver, Mariano, seguimos. La vestal fue forzada, dio a luz 2 gemelos, y bien por creerlo así, bien por encubrir la falta, remitiendo su responsabilidad a un dios, proclama a Marte padre de esta dudosa descendencia. Interesantísimo. Proclama a Marte padre de esta dudosa descendencia. Qué interesante visión de Tito Livio. ¿Será cierto que era Marte el padre? Cuando vemos en otros autores, por ejemplo Plutarco, que asegura fervientemente que fue violada por Marte. Dichos de la violada. Además, fíjense que acá no hablan de la palabra violación, sino habla de forzar. Y más adelante habla justamente de encubrir la falta. Es decir, se cuida de que este relato, que era bestial, estuviera como, amansado por un relato cariñoso, tierno, ¿no?, del autor. Seguimos. Pero ni los dioses ni los hombres la libran a ella ni a los hijos de la crueldad del rey. La sacerdotisa es encadenada y encarcelada y se ordena que los niños sean arrojados a la corriente del río. Terminamos con recién nacidos abandonados. Pero también tenemos el sacrificio de Rea Silvia. Es decir, que detrás de este mito primigenio hay todos los tópicos de un mito tradicional. ¿Sí? Lo que viene ahora es sumamente interesante porque fue un descubrimiento que he logrado gracias, no la tengo a Lorena en el fondo me parece, porque bueno, sigo teniendo páginas y páginas y páginas para abrir y esta era una de ellas, así que lo que les estoy mostrando no se encontró sino hasta hace algunos años, menos de 10 años, y les voy a mostrar todo, digamos, es justamente el hallazgo de una villa romana en Lowham, en Somerset, esto es Inglaterra, y se encontró en el frigidarium de la casa, había gente pudiente en el frigidarium, es decir, en el baño frío, porque después del baño caliente, templado, viene el frío, se encontró en el frigidarium una serie de figuras, mosaicos, relativos al mito de la fundación de Roma y a Eneas. Bueno, vamos a entrar un poquito en esto. El mosaico específicamente sé que era un fanático de la relación de Eneas, del dueño de la casa, de Eneas con Dido. Así que vamos a ver, entramos ahora sí. Quería darles un solo datito y esto es para ustedes. El mosaico que hemos visto, y ahora vamos a ampliar un poquito, se ha desenterrado en esta ciudad de Lowham, es un pueblo dentro de la ciudad de Somerset, cerca en la frontera con Dorset, está en el sur de Inglaterra, estaba situado en los baños de una villa romana que fue excavada entre 1946 y 1955 y abierta al público hace menos de 10 años. Es decir, que la tenemos para verla, ¿sí? Yo estuve el año pasado justamente en una villa romana en La Olmeda, en España, muy cerquita de Aragón,
que me pareció, cerca de León, me pareció fascinante, también con mosaicos. Mosaicos algunos todavía no limpiados en completo, este está limpiado en completo. Ahora está en exhibición en este museo que vamos a conocer un poquitito, que es el Museo de Taunton, la ciudad del condado de Somerset. Para conocer, digo, si uno quiere visitar, este es el Museo de Taunton, y dentro de esto tenemos justamente la villa romana. Es como que esto encubrió una villa romana y el castillo lo tenía como un preciado tesoro, ¿no? Esto es, fue parte, fíjense esto, esto que vemos que el castillo, vamos un poquito para atrás, Elías, gracias. Este castillo era parte de la propiedad de los, no se ve bien, los obispos de Winchester, con lo cual no vivían mal los monjes en aquel momento, los obispos. Esto es un gran castillo de monjes. Bien, ahora sí, nos metemos punto a punto, imagen por imagen. La imagen que tenemos arriba, que puede resultar graciosa si no la vemos desde la perspectiva jerárquica, justamente. Es decir, acá no hay perspectiva lineal, en el mosaico hay una perspectiva jerárquica. Lo que estamos viendo y seguimos es una flota que zarpa justamente, la flota de Eneas, y lo vemos a Eneas justamente navegando a Cartago con una corona de oro. Es la rama dorada, no, una corona de oro, que justamente es el aporte que le hace Héctor a él, como si fuera el legado, el legatus, ¿no? Abajo tenemos otra escena casi campestre, como si fuera bucólicamente británica, ¿no? Donde estamos viendo, detrás la tenemos a Dido, en el medio a Eneas, el héroe desnudo, justamente, con los pies descalzos, y adelante lo tenemos a Ascanio, bastante grande Ascanio, digo, ¿no? Porque tiene su tamaño. El hijo de Eneas que sale justamente a cazar en una escena bucólica y casi británica, ¿no? Seguimos, este es muy interesante, lo vemos en un tierno abrazo a Eneas con Dido, digo, porque después se suicida Dido, y esto no se ve justamente en el relato. Eneas abrazando a Dido, en la Eneida la escena se desarrolla en una cueva, pero a este no le gustó la cueva, dijo no, lo ponemos al aire libre y un abrazo abierto justamente. Vamos a ver ahora, también forman parte tópicos del mismo mosaico. Este es el medallón central del mosaico. Vieron que el mosaico tiene escenas laterales y una escena central. Y la vemos a Venus, importante porque es la madre de Eneas, y dos cupidos que simbolizan, recordemos a la querida Marija Gimbutas, simbolizan la muerte a la izquierda, la vida a la derecha. ¿Sí? Y voy a ir volviendo de a poquito a Gimbutas. Y al final, una imagen que me pareció maravillosa, porque yo puedo ver la imagen aburrida de Ascanio en el centro, de Venus al lado, que está mirando a aquel que está haciendo el mosaico, ¿no? Pero en cambio, los ojos de Eneas están mirando agudamente a la hermosa Dido, que está del otro lado, un poco desvestida. Así que vemos justamente ese intercambio de miradas que hace al mosaico salir de lo que para nosotros es la pintura antigua. El mosaiquista se daba estas libertades. Y seguramente estaba influenciado por estos monjes. No, es una época romana. Los monjes dejaron a cubierto esto, que era tópico de tiempos paganos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, el mito también es iconográfico y lo acabamos de ver. Y pasamos ahora sí, una vez que vemos a Eneas y una vez que vemos a Dido y la muerte ritual de Dido, acuérdense que en ese periplo, un poquito de salirme del guión, ¿no? Uno tiene guionado esto, uno recuerda siempre que ve la Eneida, la importancia que tiene en la Eneida este tópico troyano primero, ¿no? Cartaginés segundo, Lavinio tercero, de las playas lavinias, y después llegar incluso hasta la fundación de Roma. Augusto ha sido un ser fundamental en la historia, es como antes y después de él, la historia romana. Por eso nos vamos a meter en Augusto, en algo que muchos de nosotros conocemos detalladamente, pero que nos vuelve a refrescar la historia romana. Augusto va a triunfar en el año 31 en la batalla de Actium, en Grecia, ante las fuerzas de Marco Antonio. En esa batalla justamente empieza, como les puse allí, esto es parte de un trabajo mío, el trabajo que llevé a Chile, fue justamente un trabajo en el cual trabajo el ecumenismo y la expansión romana,
y la importancia que tiene Augusto en esa expansión y el dominio del espacio ecuménico a través del contrario entre lo conquistado, el bárbaro, y la identidad romana que se refuerza en cada etapa de la expansión, ¿no? Entonces se inicia la construcción de un pasado glorioso, de un mito. Él le pide a Virgilio que escriba ese mito. Se lo pide a Mecenas, el famoso, amigo de la paz, como se suele decir, ¿no? Porque Agripa era el amigo de Augusto para la guerra. Le pide a Mecenas que el mito sea un mito verdadero, que se escriba un pasado glorioso para tener justamente un presente más glorioso. Esto que estamos viendo en historia lo llamamos la formación del ritual originario y la renovación o renovatio en él. Augusto renueva el mito original que él construyó. Es decir, no existe un pasado glorioso, se lo construyó discursivamente y lo acabamos de ver también iconográficamente. Digo, por si le quedaba alguna duda a algún hombre de Roma, algún habitante de Roma, que había un pasado glorioso, el mito, la pintura, la escultura, el mosaico reforzaba la idea de que era original, de que había un pasado verdadero y original, aunque no lo hubiera habido. Cicerón, Virgilio, Horacio, Tito Livio, estoy nombrando autores que vamos a leer, dieron forma a un discurso oficial. Me juego, narratio, relato. Todos pensamos que el relato lo construimos hace 12 años, 16 años, perdón. Podemos ir un poquito más atrás en la historia argentina y también había relato. Ahora, el relato oficial quería consolidar un dominio ecuménico. Roma era dueña de la ecúmene, la tierra conocida. Eso significa, no es lo mismo que ecumenismo cristiano. La ecúmene, la tierra conocida. Roma, hasta donde conoció, dominó. Lo que no conoció, bueno, no fue propio. Solamente de oídas podían relatar algo de algún contacto con los chinos, pero nada más. Pasamos un poquito más y les traje textos que nunca les compartí. Digo, porque uno quiere, en cada encuentro que tiene con aquellos que quiere tanto, con sus estudiantes y con aquellos a los que les gusta este tema, compartirles eso que son las horas del historiador en soledad. Los historiadores tenemos lo que llamamos tiempo de gabinete, decían los franceses, y yo lo llamo el tiempo del scriptorium, de mi escritorio, en el barrio de Flores, que es un barrio central de la ciudad de Buenos Aires, pero no tiene mucho romano, digo, pues no tenemos ni loba capitolina, ni nada de esto. Tampoco tengo una en casa, digo, porque alguno se emociona con esto, no. Este es un texto de Virgilio, vamos a ir de a poco y con buena letra. Vamos a ver, en el siglo I a.C., de pluma virgiliana, se hablará del orbis romanus, es decir, de orbe, que sería algo así como la ecúmene. El mundo conocido es romano. Uno podría decir Augusto lo hizo, no quiero tener relaciones con el pasado reciente argentino. En ese contexto de ocupación del espacio aparece un hombre providencial. Yo sé que muchos de ustedes le hacen asco a este texto, que no les gusta, métanse en él. Se llama Cuarta Égloga y no tiene que ver ni con la Eneida, ni con las geórgicas, ni con las bucólicas. Es una maravilla porque en la Cuarta Égloga está dedicada a alguien y nadie sabe quién es. Ese alguien se deduce rápidamente quién es y, por supuesto, por si alguien no lo reconoce, va a ser Augusto. Dice, ya reina tu Apolo. Apolo lo seguía a Augusto, ¿no? Y Augusto era respetuoso, seguidor de Apolo. Y este glorioso tiempo comenzará, Polión, precisamente bajo tu consulado. Polión es una herramienta en este relato. Y los grandes meses iniciarán su curso siendo tú el jefe. Los grandes meses son la historia que va a venir. Augusto va a gobernar desde el 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Son grandes meses, largos meses, con todo el poder en su mano, en su égida. Si aún perduran huellas de nuestro crimen, fíjense cómo lo dice, guerra civil, esto es mío, guerra civil, borradas estas liberarán la tierra del temor continuo. Hay que borrar de la estructura de pensamiento romano lo que hicimos mal. No estoy hablando del pasado reciente. Hay que borrar todo lo que hicimos mal.
¿Para qué? Para que pueda abrirse una nueva huella más cierta. Él vivirá como los dioses mismos. Habla sin nombrarlo. Uno puede decir, bueno, ¿qué es el innombrable? No, no. Es tan importante que hay que deducirlo. Él vivirá como los dioses mismos. Y con ellos verá a los dioses, verá a los héroes confundidos, y él mismo les parecerá un dios y gobernará el universo pacificado por las virtudes paternas. Todos los tópicos tradicionales de Roma. Es decir, ¿es un dios? No, es un héroe, pero parece Dios y tiene significancia de Dios fuera de Roma. Hay que ir a las ciudades europeas y ver la estatua Prima Porta para darse cuenta la importancia que tuvo ese tópico augustal del Augusto Prima Porta replicado a lo largo y a lo ancho del Imperio Romano. Eso sí, sin tener a los pies el famoso Cupido, que ahora vamos a ver un poquitito, lo traje para todos, pero también para mí y para Agustina, que sé que le gusta este tema. Bueno, vamos a verlo. Tenemos acá, les presento el Augusto Prima Porta. Arriba les puse algo así, lo que busco, que veamos. Acá tengo un héroe, está descalzo. El Augusto Prima Porta está en los museos vaticanos, ¿sí? En la sala, específicamente, augustal. Entonces, en esa sala, donde aparecen, digamos, esculturas de tiempo augustal, aparece este como cualquier otro. No, te emocionás al verlo. Es una escultura diferente, porque Augusto está dirigiéndose como un orador al pueblo, nunca tocó un arma y está vestido de soldado romano. Con lo cual, hay una estructura icónica, iconográfica, construida. Puede ser todo lo que ustedes deseen y necesiten. Está allí porque los va a guiar a ustedes hacia algún lugar, seguramente esos grandes meses. Ahora, al mismo tiempo tiene, como verán ustedes, en la mano parte de la túnica del pretor, por lo cual está haciendo conjunción entre el que marca la soberanía, el que marca la organización judicial y el que marca la vida militar. Pero también, pies mediante, es un héroe que busca tocar tierra y buscar la fecundidad. Querido Mircea Eliade, acá lo tenías. También el icono se puede, lo que vimos de Mircea Eliade se puede llevar a la estatua, ¿no? Y lo que vemos a la derecha, que siempre, miren, han dado tantas versiones. Mis profesoras de Historia del Arte me decían, no, lo que pasa es que hay un árbol y está sentado sobre un árbol y es el genio de Augusto. No, se los presento. Un delfín, porque él, surcando los mares, va a vencer a Marco Antonio. Y el muchachito que está sentado sobre el delfín no es su genio, es Cupido. Porque Cupido es el hijo de Venus. Y él, de acuerdo con el mito de la Eneida, es también descendiente de Eneas. Es descendiente de la diosa Venus. Y ahí hizo la fusión entre el mito de su ancestro Eneas y su diosa ancestral Venus. Es la diosa de la familia Julia. Y esto hay que reconocerlo. Venus no es la diosa del Estado romano, es la diosa de la familia Julia, de la gens Julia, vamos a decirlo bien. Vamos a ir a Cicerón. Les traje 2 o 3 que son tocantes. Identidad romana, las mores maiorum como atributo de dominación ecuménica. Esto lo dice, es una prueba documental, Marco Tulio Quiquerón, recuerdan que era garbanzo la palabra Quiquero, más agrario imposible, en una obra olvidada de Cicerón, que es Filípicas. A ver, ¿quién me lo lee? A ver, no se me amontonen, por favor. Vamos, Hernán, adelante. Identidad romana y las mores maiorum como atributo de dominación ecuménica. Prueba documental. Aunque la naturaleza nos ha impuesto a todos la perspectiva de la muerte, el valor rechaza habitualmente la crueldad y el deshonor, porque el valor es un atributo de la raza y del nombre romanos. Punto. Perdón. Lo que acaba de decir es para golpearnos. Es decir, nunca se puede permitir el romano no tener valor. La cobardía y la crueldad, dice él, son un deshonor. Ahora, fíjense, uno dice, bueno, pero los romanos no eran crueles. Para Cicerón no.
era obra del valor, quizá el valor exacerbado, pero era el valor. Se construye el relato, amansa con el relato, relaja con el relato. Pero la realidad no era esa, sino es la realidad que este autor quiere que conozcamos del pasado romano. Vamos, Hernán. Les ruego que conserven ese valor que nuestros antepasados nos dejaron por herencia. Aquí abajo todo es incierto, precario, caduco. Solo la virtud está unida por profundas raíces que ninguna fuerza podrá quebrantar o arrancar. Por ella, nuestros mayores dominaron primero Italia, destruyeron después Cartago, humillaron a Numancia y sometieron a nuestro imperio a los emperadores más poderosos y a las naciones más guerreras. Solo. Todo lo que dominó Roma. Ahora, eran virtuosos, pero al mismo tiempo ególatras, porque todo lo que está, el relato que está haciendo Cicerón, era de un pueblo exitoso. ¿Tiene valores? ¿Tiene virtudes? Sí, pero el exceso de palabras humilla. Humillaron, dice él, humillaron a España. Numancia es la toma de España. Entonces fue casi como en etapitas mostrando todo lo que Roma dominó. Bueno, seguimos y este texto estoy segura que nunca lo han leído. Y vamos a ir dando vuelta un poco la cuesta y cerrando la tarde de hoy. Porque lo que tengo son imágenes muy interesantes que quiero compartirles. Esto es mío, yo lo llevé hace muy poquitito justamente a Valparaíso. Cuando Octaviano regresó a la urbe tras sus campañas en España y las Galias, fue proclamado solemnemente Princeps Pacis, príncipe de la paz. Acuérdense lo que acabamos de decir, de Virgilio. Tras ello se construyó el Ara Pacis Augustae, el altar de la paz de Augusto, dice en latín, claramente. El Senado lo mandó erigir en Roma el 4 de julio del año 13. Está todavía, vivo, y lo vemos ahí cubierto de un andamiaje importante. Fue inaugurado un 4 de julio, lamentablemente, chicos. Por la fecha patria de los norteamericanos. 4 de julio, pero en este caso del año 9 a.C., fecha que significativamente coincide con el aniversario del nacimiento de Livia, esposa de Augusto. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Livia, esposa de Augusto. El motivo que determinó la erección de este altar fue celebrar al príncipe que volvía triunfante tras pacificar parte del imperio. ¿Quién le cree después de lo que leímos recién? Pacificar es, si a los humildes, vengan conmigo, y a los soberbios los dejamos en el camino. Se prefirió levantar, esto es textual, se prefirió levantarlo en el campo de Marte, Campus Martius, que para que conozcamos es el lugar donde se reunía el ejército antes de salir a la guerra. Ahora, en ese lugar, símbolo de la guerra, se construyó el Ara Pacis, el símbolo de la paz. Una paz militar, por cierto, pero una paz al fin. Vamos a ir un poquito, nos metemos dentro del altar de la paz y ahí tenemos una de las figuras emblemáticas. Digo, para el que quiera ir a Roma y al altar de la paz, es carísima la visita guiada en el altar el altar de la paz, el Ara Pacis. Por eso se los presento un poquito más. Fíjense algunas imágenes que tengo acá. Lo que tenemos en el centro es, y uno dice, bueno, ahí lo que tengo es Rea Silvia. No se olviden que Rea es la diosa de la naturaleza y Silvia es boscoso o bosque, de la naturaleza boscosa. Roma era boscosa en algún momento, hoy no lo es. Esa Rea Silvia tiene, cosa paradojal, en sus manos, a sus dos hijos, Rómulo y Remo. ¿Es Rea Silvia o es la diosa Roma, que está acogiendo, restaurando el mito a Rómulo y Remo, esos gemelos míticos? Al mismo tiempo tenemos que, y ahí vuelve Marija Gimbutas, que domestica la naturaleza. Este tópico va a ser respetado, y vaya que hay trabajos para hacer al respecto, por la iconografía cristiana. Si yo veo lo que está debajo de la diosa Roma o Rea Silvia, son animales de pesebre. Y uno podría decir que lo que va a hacer la Virgen María más adelante, bueno, aquí la tengo casi como un icono que preanuncia lo que va a pasar.
Y estamos viendo justamente la diosa Diana Cazadora y una ninfa de los mares. Es decir, que Roma domina la ecúmene, pero desde su lugar central, desde ese mundo primigenio que fue esa tierra del Lacio. Esto que tengo aquí es el mito de la fundación de Roma. Ustedes me dirán, profe, ¿cómo sabe que es el mito de la fundación de Roma? Bueno, porque se dibujó, lo único que quedaron son partes nomás, y ahí se ve justamente a la loba capitolina y se ve a los gemelos Rómulo y Remo, hoy perdidos, lamentablemente. Después tengo, y esto ya lo vi el año pasado, cuando lo llevé allí a Chile, llamó poderosamente la atención, a ver si puedo que veamos todo. ¿Por qué? Porque es una yema que solemos ver mucho en clase y que suelen seguir viendo los chicos, mis herederos docentes, que es la yema Augusta. Estoy pensando en Juan Pablo Alfaro en este momento, que sé que es el que nos la trajo originariamente. Bueno, acá tengo una gema que está en el Museo de Historia de Arte de Viena, es un camafeo del siglo I de la era cristiana. Fíjense arriba algunos elementos importantes. A ver, lo vamos a marcar con el láser para que se vean. Yo acá tengo Augusto, ¿lo ven ahí Augusto? Cada uno dice, si yo tomara el friso del Partenón que vi la vez pasada, estaba la Victoria alada que estaba coronando ahí en ese caso era Atenea. Acá tengo a Augusto de vuelta como un héroe con una lanza. Fíjense esto que interesante, el escudo lo está pisando con el pie, como, bueno, está cómodamente apoyado en un escudo no usado. Y el águila imperial está en reposo. Eso es la Pax Romana. Es decir, se bajaron las armas, se dejó lo militar, aunque él está con la lanza armado, y bajo el signo de Capricornio, esta diosa se llama Ecúmene, la Ecúmene lo está consagrando. Esto me lleva a probar que el Imperio Romano buscó ser ecuménico y que la diosa Ecúmene lo está coronando, no es la diosa Victoria. A la izquierda, bueno, la que tengo ahí me dice, bueno, ¿quién es? Es Livia. Pero Livia está ataviada como Palas Atenea o como la diosa Roma. Después tenemos a Tiberio para un lado, a Poseidón para el otro, una cornucopia, símbolo de la fecundidad, y después el corte que hace la gema. Debajo, todos los pueblos sometidos. Por eso, lo que están levantando, que se ve perfectamente acá, es el símbolo del tropaión, el trofeo que se hace levantar a los esclavos, a los sometidos, porque el grupo de arriba, la élite dirigente, los domina. La Pax Romana está simbolizada en este ícono tan chiquito, tiene solamente 23 por 19 centímetros. Y cerrando, esto me impactó últimamente porque lo tengo a alguno de los chicos acá presentes, a Walter, que está haciendo a Isis, una diosa interesante para Roma en el tiempo, digamos, de Augusto adelante, pero también vemos incluso que Tiberio toma una decisión en contra del culto a Isis, pero nos quedamos cortos si pensamos que yo voy a hablar solamente del culto a una diosa como Isis. La verdad es que en la vida de Lucio Apuleyo, y Lucio es el protagonista del asno de oro, que se transforma en asno y luego se lo libera de ese cautiverio salvaje. Quien lo libera del cautiverio salvaje al asno es justamente la diosa Ceres, Isis. La diosa de la naturaleza está reflejada en una diosa importante para la naturaleza egipcia, como es la diosa Isis. Cuando yo lo lea, va a parecer que está hablando María Gimbuta. Y dice así: aquí me tienes, Lucio. Tus ruegos me han conmovido. Soy la madre de la inmensa naturaleza, la dueña de todos los elementos. Y los va enumerando. El tronco que da origen a las generaciones, la suprema divinidad, la reina de los manes, la energía vital de los muertos, la primera entre los habitantes del cielo, la encarnación única de dioses y diosas, las luminosas bóvedas del cielo, los saludables vientos del mar,
los silencios desolados de los infiernos, todo está a merced de mi voluntad. Perdón, ¿y Júpiter dónde quedó? Fíjense cómo en tiempo augustal no solamente el entorno de Augusto es un entorno de mujeres, sino que se están rescatando cultos que son cultos mistéricos. El culto a Isis, como el cristianismo también, son cultos mistéricos. Y sigue un poquito más diciendo, soy la divinidad única, quien venera el mundo entero bajo múltiples formas, variados ritos y los más diversos nombres. Los pueblos del sol naciente y los que reciben sus últimos rayos del poniente, las 12 Etiopías y los egipcios poderosos por su antigua sabiduría, me honran con un culto propio y me conocen por mi verdadero nombre. Soy la reina Isis. He venido por haberme compadecido de tus desgracias. Heme aquí, favorable y propicia, como la diosa Roma. Déjate ya de llorar, por fin, a tus lamentos, todavía era un asno. Deséchate tu pesimismo, ahora por mi providencia, fíjense si no parece cristiano, empieza a amanecer el día de tu salvación. Le echa rosas, pétalos de rosa, Ceres, Isis, el sincretismo de la diosa romana, la diosa egipcia, y cuando llega el pétalo a su piel, inmediatamente vuelve ilusión. Ahora, esa diosa madre naturaleza volvió a aparecer en esta hermosa obra, linda obra. Ahora, quería cerrar mostrándoles una recreación del Ara Pacis que se acaba de hacer, se hace algunos días al año y con luces. Esta es la diosa Roma, diosa madre o diosa de la naturaleza. Esta diosa romana, es ancestral, es etrusca. En los viejos mitos etruscos matrifocales vuelven a aparecer en esta imagen. Arriba ella, abajo la naturaleza. Es como que está siendo la domesticadora, la que domestica la naturaleza. Doma a los animales. Por eso la palabra domar, domesticar, viene de una gran palabra que es domus, casa. En la casa común, el Estado romano, todos deben estar domesticados. Si son humildes, adentro. Si son soberbios, afuera. Es la Roma ya fecunda de los tiempos de Augusto. El hombre fecundo, por supuesto. Bueno, chicos, segundo encuentro y por este año cerramos, ¿sí? Gracias por haber estado.